Bendiciones en Cristo Jesús para cada familia que nos acompaña allí desde casa y los que por primera vez nos pueden sintonizar. En esta hora quiero compartirles un mensaje de salvación y de vida. Me gustaría que me acompañes allí con tu Biblia en mano a Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice lo siguiente: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. Así que no somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de la gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Padre, te damos gracias en este momento, en este tiempo, en este espacio. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra lleve mucho fruto, lleve vida al 100% en cada corazón que nos sintoniza, en cada uno que nos está escuchando, Padre, y aún en aquellas personas que quizás no nos han escuchado. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén. Amén. Bueno, la palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es la mayor evidencia de que somos hijos, porque incluso la palabra misma nos dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que no se trata del que confiese solamente a Jesús, sino el que realmente es guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, me llama la atención ver en el versículo 17, dice: así que como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora, la pregunta es aquí: ¿cuál es el sufrimiento de Jesús? Porque bien lo vemos, solo analizamos desde cierto punto de vista y todos queremos participar de la gloria de Dios. Todos tenemos el deseo de participar, de que Dios nos llame, de que Dios nos dé un ministerio, de que Dios en cierto modo nos bendiga, nos comparta de su palabra, nos dé revelación. Pero la pregunta es: ¿también estás dispuesto a participar de su sufrimiento? ¿Cuál es ese sufrimiento que tú puedes de pronto evidenciar bíblicamente al cual Jesús fue sometido siendo Él Dios? Entonces quiero que entiendas en esta mañana que la palabra nos dice que si queremos participar de esa también, su gloria, de su honra, necesitamos también entender que debemos padecer su sufrimiento. Ahora, me llama la atención ver que el sufrimiento de Jesús, mayor sufrimiento de Jesús, lo podemos encontrar en la cruz. Cuando Jesús tuvo una ruptura, una separación con el Padre. Si ustedes pueden verlo bíblicamente, vemos que en algún momento Jesús, de su agonía estando en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo: Dios mío, Dios mío. Hubo una ruptura de su relación con Dios directamente, porque ya no había una comunión, ya no lo veía como Padre. Simplemente el pecado que Él llevó por cada uno de nosotros, de cada familia, de cada persona, desde el inicio de la creación del hombre hasta el fin de los siglos, nos damos cuenta que esa evidencia de la ruptura de la relación del Padre con Jesús fue causa del pecado. Ese fue el mayor sufrimiento de Jesús, el haber una separación de parte de Dios y de parte del Hijo, esa ruptura de esa comunión. Por eso Jesús lo llamó en algún momento: Dios mío, ya no había comunión. Precisamente el Espíritu Santo nos permite acercarnos a Dios y no verlo como Dios, sino como Padre. Esa es la diferencia de una comunión, de una relación a una religión. La religión ve a Dios como un Dios de entre muchos, pero una relación con Jesús te lleva a tener una comunión con el Padre. Y el mayor sufrimiento que Jesús tuvo fue ese, una ruptura directamente en la cruz por llevar la maldad, el pecado, la enfermedad de cada uno de nosotros. En ese momento Jesús tuvo esa desconexión directa con el Padre, y fue su mayor sufrimiento. Sin embargo, me gustaría que entendiéramos que en Hebreos 2, capítulo 10, la palabra nos muestra que esa aflicción de Cristo nos lleva a entender de que Él, siendo Dios mismo, se hizo hombre para que, siendo hombre, experimentara lo que nosotros como seres humanos hemos experimentado. Así que en cierto modo Él también fue tentado en todas las áreas que puedas imaginar, en todas las áreas. Y Él, sin embargo, dice, no pecó, lleva una vida íntegra. ¿Por qué? ¿Quién lo sostenía a Jesús? ¿Cuál era el éxito de ese ministerio? Su vida, su relación, su comunión con el Padre. Muchas veces nosotros como hijos de Dios de pronto enfrentamos diferentes circunstancias, dificultades, y de pronto tratamos de confundir las cosas. ¿A qué me refiero? En que en relación a esto, Dios nos pide que nosotros también
tengamos sufrimiento como Jesús lo tuvo, padezcamos ese sufrimiento, pero ese concepto de sufrimiento muchas veces es equívoco. ¿A qué me refiero? A que muchas veces relacionamos el sufrimiento con formas en que Dios puede disciplinar a sus hijos, pero bien lo dice en la palabra que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ser hijos adoptivos, y si nosotros como hijos adoptivos entendemos que Dios nos ama, ¿por qué de pronto relacionar el sufrimiento con lo que pasa en la actualidad, la maldad y todas las circunstancias que muchas veces vemos en el mundo con Dios? ¿Por qué la insistencia tanto de este tema? Porque a raíz de este tema entendemos lo que Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 nos habla de ser justificados en Cristo y asimismo levantados en el Espíritu, como ese Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que esa ley del pecado, esa ley que la que Pablo mismo aquejaba es diciendo que lo que quería hacer no lo hacía y terminaba haciendo lo que no quería hacer, esa ley de pecado fue totalmente abolida por Jesús en la cruz. Sin embargo, ese sufrimiento que Dios nos invita a que también padezcamos juntamente con el Hijo se refiere básicamente a lo que Jesús sufrió en esta tierra. Ustedes en casa, ¿qué podrían imaginar que fue ese sufrimiento de Jesús? Si lo vemos desde la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús también sufrió por las personas que quizás se perdían. Lo vemos desde ese punto de vista nomás cuando Jesús fue enviado al escenario mundial. En alguna ocasión Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a cada uno de aquellos siervos que Dios envía. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus siervos, como la gallina junta a sus polluelos? En este caso Jesús quiso hacer lo mismo con Israel, pero ellos simplemente lo rechazaron. Uno de los sufrimientos y dolor de Jesús fue eso. Y asimismo, ese sufrimiento padecemos nosotros como creyentes. La misma palabra dice que cuando un hermano está dolido, un hermano está pasando dificultades económicas, nosotros también suframos juntamente con él. ¿A qué me refiero? En este momento de lo que pueda estar pasando en el mundo, en diferentes circunstancias, muchas veces creemos que como somos la iglesia, y como la iglesia ahorita físicamente nos está reuniendo, entonces cada uno se está reuniendo en su casa y nos desentendemos del resto de los hermanos, nos desentendemos del resto de las personas. Dios no desea eso. Dios desea que así mismo como Jesús muchas veces intentó juntar al pueblo de Israel, aún en su misericordia, en su amor, nosotros tengamos esa misma diligencia de estar pendientes de cada uno de los hermanos en Cristo Jesús y aún de los que no pertenecen a la iglesia. Bien lo dice la palabra que primeramente veremos por las necesidades de los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Ahora bien, ese fue uno de los sufrimientos de Jesús. Dios también nos dice de antemano en su palabra que asimismo también padeceremos de esa forma. Cuando un hermano sufra, suframos juntamente con él y no nos quedemos en eso, sino que ayudemos a ese hermano a levantarse y a buscar la respuesta en Cristo Jesús. Pero también es interesante ver que Jesús habla de que en 2 de Timoteo 3:12, que todo aquel que quiera vivir bajo sumisión, bajo obediencia a Dios, va a padecer persecución. Esto es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que en 2 de Timoteo 3:12 la palabra dice que nosotros como creyentes, hijos de Dios que hemos confesado a Jesús, vamos a padecer persecución, nos lleva a lo que realmente experimentaba el apóstol Pablo o nuestro Señor Jesucristo, que asimismo fue rechazado. Dice la palabra que varón de dolores, básicamente nos dice que fue traspasado, fue aplastado, fue golpeado, fue insultado, fue azotado, oprimido y tratado con crueldad. Eso lo sufrió Jesús. Y si Él, que es el olivo verde, la rama verde, la hoja verde, ¿qué no harán con nosotros que somos, entre comillas, las hojas secas? Entonces, prácticamente, si tú quieres vivir en obediencia a Dios, te lo digo, vas a sufrir persecución. Pero esto es digno de honor. ¿A qué me refiero a esa persecución? A esa misma persecución que el apóstol Pablo decía que pedía a Dios que quitara ese aguijón de su carne. Un aguijón de su carne que lo llevaba desde el comienzo de su ministerio. ¿Cuál aguijón era ese? Ese que donde llegaba a predicar el evangelio, recibía bofetadas, recibía persecución, recibía rechazo, recibía insultos, ultrajos, maltrato, malas palabras. Entonces, prácticamente como creyentes también debemos padecer ese tipo de cosas. Ahora bien, la palabra lo dice: si tú eres hijo, porque el Espíritu Santo da testimonio a tu vida que eres hijo. Si realmente eres hijo, vas a experimentar esto. Vas a experimentarlo sí o sí. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la clave en esto? Que Dios nos dice que incluso por predicar la verdad,
muchas personas se levantarán en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a agradar al sistema del mundo. Es lo que vemos hoy en día. De pronto, jóvenes totalmente adoctrinados por el sistema humanista, en el cual ellos se levantan contra el gobierno, contra el sistema de pensamiento de la iglesia, la palabra de Dios. Y vemos un grupo de jóvenes, incluso de adultos, tratando de imponer sus propias opiniones y su propio estilo de vida por encima de lo que hoy conocemos como la autoridad, cuando el apóstol Pablo en la iglesia primitiva, jamás ustedes pueden registrar en la palabra, aún con los gobiernos más dictatoriales que pudieron haber en la época, el apóstol Pablo jamás se levantó en contra de un gobierno, jamás se levantó en contra de hablar de alguna autoridad gubernamental. ¿Qué hacía Pablo? Dice, oremos por los gobernantes. Y es básicamente lo que pasa. Como cristianos vamos a sufrir persecución frente a eso. Cuando tú hables la verdad, se te van a burlar de ti, te van a decir que no eres digno de estar en cierto lugar, que debes callarte, que eres una persona exclusiva, que por qué no aceptas al que piensa así. Porque prácticamente eso lo vemos en 2 de Timoteo, donde Dios habla de que quien quiera vivir bajo su misión va a padecer persecución. Ahora bien, esa persecución también trae diferentes dificultades económicas, como las que presentamos hoy en día. Actualmente, lo que estás viviendo, negocios que están cerrando, negocios que están yendo a la quiebra. Esas dificultades económicas incluso van a tocar la puerta de algunos hermanos en la fe. Y también nos muestra las dificultades en quizás el comportamiento de algunos jefes, de personas que están en autoridad, como de pronto lo que vemos, de pronto gobernantes, policías, pero que habla la palabra, de que nosotros simplemente oremos por esas personas, de que no nos salgamos de esa línea donde Dios nos llama a ser amorosos, bondadosos, de que el fruto del Espíritu Santo actúe en nosotros. Ahora quiero que entiendas que muchos de estos sufrimientos, la palabra misma dice en 2 Timoteo y en Filipenses 4, 11 al 18 nos habla, digamos, de las circunstancias que vivía Pablo en relación al aspecto económico. Circunstancias donde él decía, aprendió a vivir con el estómago lleno o con el estómago vacío. Sin embargo, dice Pablo, aún Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque la dificultad económica, el sufrimiento económico, Dios lo pagó en la cruz. Es interesante ver que en Deuteronomio 28 Dios habla de las maldiciones de la ley. Las maldiciones de la ley se resumían prácticamente en tres: la maldición de la ruina, la maldición de la enfermedad y la maldición de la muerte. Jesús, cuando vino a la cruz, dice que él venció y asimismo llevó el pecado y derribó la maldición de la ley. Esa maldición de la ley que en cierto modo tenía una consecuencia sobre todos los que vivían esa ley. Ahora, hoy en día, nosotros vivimos por la gracia de lo que Jesús hizo en la cruz. Fue un regalo, fue algo que Él prácticamente quiso compartirnos por amor, se dio por amor. Y viéndolo desde ese punto de vista, me llama la atención ver que en esa maldición de la ley Dios nos redimió de la enfermedad. Y es interesante ver que Jesús en su ministerio jamás registra bíblicamente de que Jesús haya padecido una enfermedad o incluso problemas financieros. En algún momento vemos que Jesús, cuando se acercó allí a pagar el tributo, pidió a Pedro que fuese y sacase el primer pez y sacara una moneda de la boca de ese pez, porque Jesús entendía que su proveedor era Dios. Y asimismo que también esas dificultades financieras iban a ser suplidas totalmente por Dios. Jesús nunca tuvo esos problemas financieros que de pronto muchas veces podemos ver que están atacando hoy en día a lugares que de pronto no conocen esta verdad, esta revelación que ayudaría a edificar sus negocios, sus vidas. Y por eso necesitamos entender este mensaje, esta palabra. Cuando vemos en la palabra también, allí nos damos cuenta que Jesús no padeció ninguna enfermedad. No veo registro bíblico donde Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, se haya quejado por una enfermedad o incluso de depresión. En algún momento escuchaba que Jesús tuvo depresión cuando sudó gotas de sangre, pero prácticamente nos damos cuenta que ese estado en el que él se encontraba era un estado totalmente almático, anímico, en el cual fue totalmente afectado por la circunstancia de ver lo que iba a pasar, su ruptura con el Padre. Es un sufrimiento más, ver el dolor por las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Ese sufrimiento es el que Dios nos invita también a padecer,
pero no ese sufrimiento que nos invita a aceptar la enfermedad, a aceptar la ruina, a aceptar la muerte. Porque cuando ves, Jesús fue a la cruz con un propósito, morir por toda la humanidad. Pero también vemos cómo fue la historia de los apóstoles. Pedro, Pablo, Santiago, Jacobo, cada uno de ellos murieron como mártires. Pero es interesante ver en el momento en que en Hechos capítulo 12, cuando Herodes quiere arrestar a Pedro y anteriormente había arrestado a Jacobo y dice que lo asesinó, lo atravesó con una espada. Y es interesante ver que cuando Pedro es arrestado, dice que la iglesia entró en una oración ferviente. Entonces cuando tú analizas esto, te das cuenta que incluso Dios, el deseo de Dios es librarnos de la muerte. El deseo de Dios es librarnos de la enfermedad y asimismo de la ruina, esa ruina financiera. Entonces es importante entender que frente a estos tres aspectos, Dios nunca dijo que nos iba a librar, en cierto modo, de la persecución, del padecimiento de lo que era ser rechazados, ultrajados, insultados por predicar el evangelio de Dios, o por levantarte e ir en contra de la corriente, por levantarte e ir en contra del sistema de pensamiento que hoy en día se está levantando en el mundo entero. Dios dijo, no, deberás padecer persecución y sufrimiento como mi Hijo Jesús padeció, aun como lo padeció Pablo, los primeros apóstoles, y como la iglesia actual debe padecerlo hoy en día. Incluso tú ves que se levantarán personas del mismo pueblo de Dios, por decirlo así, que no les gustará muchas veces que hablemos la verdad de Dios en relación a la ley, a la gracia. ¿Por qué? Porque esto es muestra de la persecución que Dios advirtió de antemano. Y para concluir quiero darles a entender aquí que la palabra nos muestra que esa ley natural que quizás nos lleva a que muchas veces padezcamos diferentes tipos de enfermedades, circunstancias, como el pecado y asimismo como el ataque espiritual del enemigo, nos lleva a entender que el deseo de Dios no es que estemos enfermos ni arruinados. Precisamente dice que nos libró de esa maldición de la ley. Y tú, si estás enfermo, si quizás estás con problemas financieros o quizás te han diagnosticado muerte, te invito a que allí donde estás en casa entiendas que el deseo de Dios es que tú estés sano. Dios no envía enfermedades a nadie. Jesús dijo, yo quiero que tú seas sano. Dios no arruina a nadie y Dios no mata a nadie. ¿A qué me refiero? Que el deseo de Dios no es la muerte. Dios dice, mi deseo es, yo no quiero la muerte del que muere, porque mi espíritu da vida. Y es muy importante entender esto, porque si no vas a generar un concepto de Dios, un atributo, una cualidad de Dios que no proviene de Él. Precisamente esa maldición de la ley de la que les hablo es una parte de lo que Jesús llevó en la cruz, las consecuencias de esa ley. Pero asimismo la palabra nos dice que ese sufrimiento lo padeceremos como Cristo Jesús, no el de enfermedad, no el de ruina, no el de muerte, sino el sufrimiento de la persecución, de ser rechazados por ser hijos de Dios, y asimismo el sufrimiento y la persecución de ser personas que amemos a los demás y tengamos ese dolor por las personas que se pierden. Eso es un sufrimiento que experimentó Jesús y asimismo lo experimentaremos como iglesia. Pero es interesante, muy interesante ver cuando la palabra nos dice que asimismo Jesús, como nos invita a ser partícipes de ese sufrimiento, dice que esa gloria será mayor. Esa gloria porque el Espíritu Santo nos da la convicción en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, pero asimismo dice que nos da la primicia. Si todo eso que hoy en día está haciendo el Espíritu Santo es solo el inicio, quiero que por un momento imaginen y tengan la convicción y la certeza de lo que el Espíritu Santo hará cuando restaure todas las cosas, lo que Dios va a hacer cuando la creación ya vuelva a ser totalmente restaurada, nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿esto con qué intención? Con que sigamos la buena batalla de la fe, en que continuemos allí desde casa, predicando la palabra, recibiendo el mensaje, entendiendo que la voluntad de Dios no es que estemos como miembros del cuerpo de Cristo separados. Esto es algo temporal que está sucediendo en el mundo, pero el deseo de Dios es que nos congreguemos como hijos de Dios. Sí, somos la iglesia espiritual de Dios y cada uno somos parte del cuerpo de Cristo, pero el Señor nos invita a que el Espíritu Santo que vivificó a Jesús de entre los muertos va a vivificarnos a nosotros como iglesia también, como iglesia. Entonces quiero agradecerles en tu casa, allí donde estás, los invito a que puedan seguir escudriñando, estudiando la palabra en relación a esto.
y que entendamos que esos padecimientos de Jesús los vamos a sufrir. Los vamos a sufrir. No padecimientos de muerte, ni de enfermedad, ni de ruina, porque Dios ya pagó el precio de eso. Y si tú lo estás padeciendo, debes reclamar esa promesa de parte de Dios. Tú no debes estar enfermo, tú no debes estar arruinado y tú no debes morir joven. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de que Dios desea abundancia de vida para nosotros. Entonces quiero que agradezcas al Señor ahí donde estás en tu casa, puedas compartir la cena y si deseas, alaba, adora al Señor. Te agradezco, bendiciones para todos en casa. Amén y amén.